Bienvenidos y que Dios les bendiga. Nos gustaría comenzar agradeciéndoles por darnos parte de su día en donde sea que esté viendo este mensaje. Para los miembros de la iglesia local o si se encuentran en el área del norte de Texas, le comunicamos que el domingo 17 y 24 de enero no tendremos nuestras reuniones presenciales por precaución a los altos contagios de COVID-19 en el Metroplex. Y aunque no nos estemos reuniendo en persona, nos encantaría que se conectara con nosotros a través de nuestras redes sociales. Si le gustaría saber más información sobre nuestra iglesia, envíenos un correo electrónico, visite nuestro sitio web o llámenos. Y con eso dicho, el mensaje de hoy está a punto de comenzar ahora mismo. Hermanos, Dios les bendiga. Hermano José Martínez, una vez más, aquí con ustedes, compartiendo la palabra del Señor. Esperamos que todos estén bien, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes y la bendición de Dios sea sobre cada una de sus familias, sobre cada uno de sus hijos, sus familiares. Esta ocasión vamos a compartir la palabra de Dios y esperamos que sea de bendición para cada uno. Abriendo nuestras Biblias en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8, quiero tocar un tema. A mí me encanta tocar estos temas y quiero compartir con ustedes algo de ello. Y es un tema muy hermoso acerca del Espíritu Santo. Debido a todas las situaciones que se han estado viviendo, hay muchas cosas, ¿verdad?, que debemos de tomar muy en cuenta en nuestra vida, y es la presencia del Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que sostiene a la iglesia. El Espíritu Santo es aquel que viene a darnos a cada uno de nosotros esa motivación, ese poder, esa fortaleza para poder continuar dentro de lo que es la vida cristiana y estar firmes hasta el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El tema que quiero tocar es el Dios olvidado. Y quisiera compartir con ustedes, pero vamos a leer primero la Escritura. La Escritura dice en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El Señor añada bendición a esta su palabra. Hay muchas cosas que nosotros podemos hacer en nuestra vida como cristianos, muchas labores. Podemos hacer muchas cosas en el aspecto de cómo poder trabajar dentro de la iglesia y hacer muchas cosas por costumbre, pero no necesariamente porque hay vida en ellas. Es muy fácil poder hablar del Espíritu Santo. Es muy fácil poder estudiar acerca del Espíritu Santo. Pero es muy difícil para muchas personas poder vivir la vida guiada por el Espíritu Santo. Podríamos comenzar preguntándonos en nosotros mismos: ¿dónde está centrada mi atención espiritual hoy esta tarde, hoy esta mañana? ¿Dónde está centrada tu vida espiritual hoy este día? ¿Estás centrada en las cosas de Dios? ¿Estás centrada en la presencia de Dios? ¿Estás centrada en hacer la obra de Dios? ¿Estás centrada en que mi vida esté en santidad delante de Dios? ¿Estás centrada en agradar a Dios en su voluntad? ¿Estás centrada en hacer la voluntad de Dios? ¿Dónde está centrada mi vida hoy, en este momento? No donde estuvo centrada hace 20 años, no donde estuvo centrada hace 15 años. ¿Dónde está centrada mi vida hoy, en este instante? Nadie puede negar la existencia del Espíritu Santo, pero hay millares de asistentes a las iglesias hoy en día que, si les llegamos a preguntar cuándo fue tu última experiencia con el Espíritu Santo, no podrían decirnos exactamente cuándo fue su última experiencia con ellos. No hay un problema en entender quién es el Espíritu Santo. No hay un problema en entender el poder del Espíritu Santo. No hay un problema en saber acerca de la unción del Espíritu Santo, de los dones del Espíritu Santo. No hay un problema en entender que se necesita comunión con el Espíritu Santo. El problema está cuántos de nosotros vivimos en una vida guiada, llena del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se determina el éxito hoy en día de una iglesia? Los éxitos de las iglesias hoy en día se determinan por la cantidad de gente que vaya, por las miles de personas que pueden estar ahí. Se determina por la cantidad de células que tienen alrededor.
se determina por los buenos músicos que quizás tienen, por los buenos predicadores. Pero ¿cuántos de esos asistentes en las iglesias salen diciendo, hoy el Espíritu Santo me llenó, hoy el Espíritu Santo transformó mi vida? Al contrario, seguimos hablando acerca de qué buena predicación del pastor, qué buenos cantos cantaron los músicos, qué bonita alabanza, qué bonita adoración. Pero ¿cuántos de nosotros salimos llenos e inspirados en nuestra vida, en nuestra comunión con Dios y nuestra relación con el Espíritu Santo, que cada día vaya mejorando más y más? ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy en día en mi vida? Si nos preguntáramos y analizáramos nuestra vida, ¿qué es lo que el Espíritu Santo está haciendo en mi vida hoy este día? El motor de la iglesia para ir a la conquista de las almas y nos mueve en poder y en presencia de Dios es el Espíritu Santo. Existe una diferencia entre lo que leemos en la Escritura acerca del Espíritu Santo y lo que en realidad estamos viviendo o la iglesia vive en la llenura y la guía del Espíritu Santo. La estrategia principal del enemigo hoy en estos días y en los últimos días, y siempre diría yo, ha sido llevar a la iglesia a un nivel en el cual quitar su vista de la que es la unción, la llenura y el bautismo del Espíritu Santo. Existe una diferencia entre lo que leemos nosotros, el conocimiento que tenemos en nuestra vida. Hay una diferencia entre conocer del Espíritu Santo y tener al Espíritu Santo actuando en nuestros corazones. La iglesia sin el Espíritu Santo solamente sobrevive. Un cristiano sin el Espíritu Santo está solamente sobreviviendo como cristiano, porque lo que está haciendo es tratando de vivir una vida del Espíritu, viviéndolo en las fuerzas de la carne. Por eso está sobreviviendo. Por eso es que el cristiano batalla mucho con el pecado, porque el Espíritu Santo es aquel que trae en nosotros aquella renovación de vida. Una vez que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos pone el sello de la parte del Señor. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo, somos propiedad de Dios y entonces empieza a actuar el fruto del Espíritu en cada uno de nosotros. Sin el Espíritu Santo, la iglesia simplemente está gateando, está forzándose cada día. ¿Por qué digo que está gateando? Porque nunca logrará crecer, porque el Espíritu Santo es aquel que trae el conocimiento, es el que trae la madurez a la iglesia para poder entender la revelación de Dios a nuestra vida, el que puede hacer entender en nosotros, el que trae la voz de Dios del cielo, el que nos hace conocer la voluntad del Padre y sus propósitos para el llamado que cada uno de nosotros tenemos. Cuando la iglesia tiene el Espíritu Santo, aprendemos a operar y a accionar en las fuerzas de Dios. Por lo tanto, si la iglesia deja de actuar en la guía del Espíritu Santo, simplemente logrará los resultados de la carne. En otras palabras, hará los resultados que el hombre puede producir. Lo que ha nacido de la carne, carne es. Lo que ha nacido del Espíritu, Espíritu es. Y lo que puede prevalecer, lo que puede permanecer, usted sabe como cristiano que siempre será lo que es producido por el Espíritu. Pero para que sea producido por el Espíritu, se necesita que la iglesia, usted y yo, tengamos una relación con el Espíritu Santo. Muchas ocasiones como iglesia lo que estamos haciendo es usurpando el poder del Espíritu Santo en nuestras congregaciones, en nuestros altares. Queremos hacer un equilibrio, queremos lograr con cosas humanas lo que el Espíritu Santo está supuesto a producir en nosotros. Queremos producir emociones a través de cosas visuales, a través de luces, a través de tantas cosas que se hacen en los altares hoy en día, que no digo que está mal, pero nunca puedes tú tratar de provocar en la vida de una persona lo que el Espíritu Santo está supuesto a hacer. No sé si me doy a entender en este aspecto.
Pero lo que es pues, el Espíritu Santo, la emoción de venir a un culto, la emoción de venir a adorar a Dios, no puede ser producida, hermanos, por las cosas exteriores. Tiene que ser producida por la vivencia del Espíritu Santo que nos lleva a adorar a Dios. Muchos quieren equilibrar, quieren agarrar un poquito de acá, un poquito de allá, y para que el Espíritu Santo se mueva. El Espíritu Santo no necesita ayuda. El Espíritu Santo no necesita que tú le des una ayudita con las cosas externas. Simplemente lo que necesita es un corazón rendido a la presencia de Dios para que Él pueda fluir a través de nuestras vidas y poder ministrar. Algunos tienen mucho, algunos tienen muy poco. ¿Cuánto tienes tú? ¿Cuánto tengo yo del Espíritu Santo? En el libro de San Juan, capítulo 16, verso 14, dice la palabra: Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Fíjate cómo dice cuando Cristo está hablando. Dice cuando el Espíritu Santo venga, dice, Él me glorificará porque tomará de los míos y os lo hará saber. Cuando el Espíritu Santo toma de lo que es de Dios, toma de lo que es de Jesús y nos lo hace saber a nosotros, entonces empieza la verdadera adoración, empieza la verdadera adoración de Dios. Entonces el hombre empieza a glorificar a Dios de una manera genuina, empieza a dar una manera en la cual podemos ministrar a otras personas, porque estamos adorando con conocimiento que se nos ha sido revelado a través de la llenura y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El Espíritu Santo me glorificará. El Espíritu Santo me glorificará dándote a conocer cuáles son los pensamientos de Dios, qué es lo que proviene de ahí arriba, qué es lo que proviene de parte del corazón de Dios para tu vida. Y óigame, pero cuando el cristiano empieza a conocer los propósitos de Dios, empiezas a caminar en ellos, empiezas a accionar en la presencia del Espíritu Santo, la adoración, empieza a adorar a Dios. Entonces el Espíritu Santo empieza a adorar a través de tu vida, empieza a moverte en tu corazón, empieza a mover tu alma, y entonces la verdadera adoración empieza a fluir. Él me glorificará. Muchos refrenamos nuestra vida para entregarnos a Dios. Muchos nos hemos quedado simplemente con conocer a Dios Padre. Nos hemos quedado con el amor del Hijo, con el sacrificio de Jesucristo, pero nos hemos quedado a medio camino en la llenura del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo. Jesucristo le dice a los discípulos: no se vayan de aquí. Yo me voy, pero ustedes no se vayan de Jerusalén hasta que seáis investidos por el poder del Espíritu Santo. Los discípulos habían caminado con Jesucristo, habían visto los milagros de Jesucristo, lo vieron resucitado, lo vieron morir, lo vieron resucitado, lo vieron caminando sobre las aguas, lo vieron multiplicando el pan, lo vieron multiplicando los peces, lo vieron dando vista a los ciegos, lo vieron resucitando muertos, pero esa experiencia no era suficiente porque era algo que habían visto en el exterior, que Jesucristo lo hacía. Ahora tocaba el momento en el que ellos tenían que vivir aquella experiencia de una manera personal. Pero para que eso sucediera y que todo lo que ellos hicieran fuera acorde con lo que Jesucristo les había enseñado, para poder ellos repetir y ser la imagen de Cristo y ser los verdaderos discípulos de Cristo, ahora ellos tenían que ser llenos de aquel poder que Cristo, del cual el Cristo estaba lleno. Jesucristo dijo: yo no vengo a hacer la voluntad mía, sino la voluntad del Padre aquí en la tierra. Para Jesucristo hacer la voluntad del Padre, primeramente tuvo que ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Cuando Jesucristo fue bautizado, dice que vio el Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre su vida. El Espíritu Santo fue el que guió a Cristo con poder aquí en la tierra para que Él pudiera hacer la obra de Dios. Jesucristo, antes de irse, para poder que los discípulos pudieran hacer la obra de Dios y tuvieran el corazón de Dios para poder hacer la misma obra que Cristo hizo, necesitaban la llenura y la guía y el poder del Espíritu Santo. No les dijo Jesucristo: muchachos, ya me vieron a mí hacerlo, ustedes ya vieron cómo es que se hace, ya vieron la técnica, si no les funciona de esta, hagan esta otra técnica, si no les funciona poniéndole la mano, pues agarren lodo, así como me vieron a mí hacerlo y ponerle los ojos a los ciegos, si no, pues repréndanlo. No, la técnica de Jesucristo era la guía
del Espíritu Santo para conocer la voluntad de Dios y accionar con fe conforme a lo que Dios había revelado. La iglesia estamos necesitando revelación de parte de Dios para poder accionar con fe y poder accionar con seguridad. Pero para recibir esa revelación, para poder actuar con fe, se necesita la relación con el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos revele la voluntad del Padre a nosotros. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Muchos queremos un poco más de Dios para sentirnos bien. Queremos llegar a la iglesia, que haya unción de parte de los músicos para que toque nuestra vida. Oh, qué bonita estuvo la alabanza, sentí la presencia de Dios. Oh, qué bonita estuvo la predicación, había unción de parte del predicador. Y usted escuchará a mucha gente, es que aquel es un hombre de poder, es que aquel es un hombre de unción, que cuando él habla, usted podrá decir lo que usted quiera, pero olvídate de los que tienen la unción. Yo quiero saber cuánta unción tenemos tú y yo para poder ministrar. Porque eso es lo que nos va a identificar a nosotros. La unción del que te predica, qué bueno que tiene unción. La unción del que te ministra en el canto, en la alabanza, en la música, qué bueno que Dios tiene la unción. Pero ¿cuál es tu unción? ¿Cuál es mi unción? Porque la palabra de Dios dice que seríamos llenos del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. ¿Cuál es la unción que te está guiando a ti para hacer la obra de Dios? ¿Cuál es la unción que te está guiando a ti para llevar a las almas a Cristo? Para poder enseñar en la escuela dominical, para poder cantar en un altar, para poder guiar a la congregación en adoración y alabanza. ¿Cuál es la unción que tú tienes? ¿Cuál es la revelación que Dios te ha dado? ¿Cuál es la revelación que Dios nos ha dado a nosotros en nuestro trabajo para ganar las almas? ¿Cuál es la revelación que hemos obtenido nosotros para poder dar el próximo paso de fe en la obra que Cristo nos ha mandado a hacer? ¿Cuál es la unción que tenemos nosotros? ¿Cuál es el poder del Espíritu Santo bajo el cual estamos ministrando? 1 Corintios capítulo 2, verso 4. Pablo dijo, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Podremos tener mucha elocuencia al hablar. Podremos ser unos expertos en hermenéutica, en homilética, en preparar sermones. Pero no dejarán de ser esos sermones de conocimiento, pero que no transformarán las vidas. Simplemente les dará sentirse bien, simplemente hará remorder su alma. Pero el Espíritu Santo, dice el libro de San Juan, capítulo 16, verso 7, dice que el Espíritu Santo convencería al hombre de pecado, de justicia y de juicio. Escucha bien, no es mi trabajo convencer a la persona, no es mi trabajo transformar el corazón, no es mi trabajo transformar la forma de vivir de una persona. Es el trabajo del Espíritu Santo a través de mi vida, al Él poder usarme como un instrumento, al Él poder traer palabra a mí de revelación de parte de Dios a mi vida, para poder saber en qué momento y qué palabra poderte predicar, qué palabra poderte decir. Y al ser un vocero yo de esa palabra que ha sido revelada en ese instante, soy el portador de la palabra de Dios. Entonces, cuando la palabra de Dios empieza a hacer efecto en la vida del corazón de la persona y el Espíritu Santo empieza a transformarlo y empieza a quebrar hasta dentro las coyunturas, empieza a entrar a los tuétanos y empieza a transformar la vida y el corazón del pecador. No es al golpe que la persona entiende. No es al golpe del conocimiento, es al golpe del amor del Espíritu Santo, haciendo y convenciendo el corazón del hombre que es un pecador y que necesita a Cristo en su vida. Cristo dijo, el Espíritu Santo vendrá y os revelará todo lo que yo os he hablado a ustedes. Se lo revelará a ustedes primeramente, pero se lo revelará con un propósito, para que ustedes puedan entender cuáles son el propósito del Padre para hacer aquí en esta tierra para cada uno de ustedes. Pero para cumplir ese propósito, Él les revelará el propósito del Padre y les hará entender que sin Él ustedes no podrán hacer la obra de Dios. Una de las primeras cosas que los discípulos entendieron es que sin la ayuda del Espíritu Santo, ellos no podrían hacer la obra para la cual fueron llamados. Hermano,
los tiempos no han cambiado desde Jesucristo. La iglesia, usted y yo, los que somos llamados a hacer un ministerio, nunca podremos hacer la obra con efectividad, la obra a la cual fuimos sido escogidos, al menos que seamos llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué le llamo al tema el Dios olvidado? Porque hoy en día es lo menos que la iglesia busca. La iglesia busca satisfacer muchas cosas, muchas necesidades dentro de los templos. Busca ganar almas, busca tener tantas cosas dentro de ella, busca poder doctrinar, busca poder educarse, y eso está bien, no es que esté mal, pero la palabra necesita ser llena de vida a través de la vida del Espíritu Santo. La palabra en sí sola, hermano, golpea. La palabra en sí sola simplemente maltrata el corazón. Se necesita la guía, la llenura del Espíritu Santo. Se necesita la revelación para que el Espíritu Santo, cuando tú y yo hablemos, pueda glorificar al Padre a través de poder usarnos a nosotros, hablando la palabra que trae vida al pecador. La palabra de Dios dice en el libro 1 Corintios 4:20, el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. ¿Cuál es la palabra de poder que nosotros estamos llevando? Te dirá, hermano, pues yo predico la palabra, yo enseño la palabra. Sí, pero ¿cuál es la unción que fluye del portador de la palabra? La palabra está escrita, la palabra se la sabe. Hasta el enemigo, el diablo se la sabe, hasta los ateos saben la palabra, pero no implica que porque ellos saben la palabra trae poder cuando ellos la hablan. Porque el portador del poder de la unción, para que esta palabra pueda surgir en poder, tiene que ser portada por una persona que sea el templo y morada del Espíritu Santo, para que aquella palabra, cuando sale de nuestra boca, entonces pueda producir algo en la vida de las personas. Un ateo te puede empezar a hablar de la palabra de Dios. Cualquier persona te puede hablar que tenga conocimiento. Un satanista te puede hablar de la palabra del Señor, pero no quiere decir que tenga el poder en él para poder transformar tu corazón. El poder transformador de la palabra en sí en nosotros, la palabra que produce vida, es aquella que está con conocimiento, pero llena y saturada del Espíritu Santo de Dios. La iglesia tenemos que entender, somos instrumentos del Espíritu Santo, no para hablar como nosotros queremos, sino para hablar lo que el Espíritu Santo quiere hablar a los corazones. ¿Qué pensamos del Espíritu Santo nosotros? En Hechos capítulo 1, les esperen, no vayan a hacer nada de lo que han visto hacer. Yo sé que están ganosos. Esperen hasta que sean investidos del Espíritu Santo. Yo sé que tienen la capacidad, pero esa capacidad tiene que ser llena del Espíritu Santo. Tus talentos, mis talentos, tus capacidades que tú tienes, en cualquier área que tú tengas, te ha sido dada por Dios, pero tiene que ser llena del Espíritu Santo, tiene que ser capacitada, rellenada del Espíritu Santo para que pueda producir el efecto para el cual Dios te lo ha dado. ¿Cuántos creemos en Dios? Te dirá amén. ¿Cuántos creemos en Cristo? Te dirá amén. ¿Cuántos creemos en el Espíritu Santo? Usted dirá amén. Pero ¿cuántos de nosotros tenemos a ellos actuando en nuestra vida, en lo que hacemos? ¿Usted cree lo que le predican? ¿Cree lo que le enseñan? Qué bueno. Pero ¿cuál es su experiencia? ¿Cuál es mi experiencia con el Espíritu Santo? Esperaríamos que nuestra vida con el Espíritu Santo se viese completamente transformada, cambiada. Esperaríamos eso. Pero para eso se necesita que usted y yo estemos dispuestos a doblegarnos primeramente a la carne para que el Espíritu pueda tomar vida. Si es verdad que el Espíritu de Dios vive en nosotros y que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo, entonces debería de haber una gran diferencia entre las personas que lo tienen y las personas que no lo tienen. Cuando los que están afuera no lo ven en nosotros, empiezan a cuestionar nuestra integridad y empiezan a cuestionar a nuestro Dios. ¿Qué es lo que nosotros estamos fluyendo? ¿Qué es lo que nosotros estamos mostrando al mundo? Seamos sinceros. El nivel espiritual entre nosotros, ¿cuál es?
Si hubiera un medidor de nivel del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿estaría alto, a media o estaría abajo? Quisiera que te hicieras esta pregunta. ¿Cuál es mi nivel de presencia de Dios? No estoy preguntando cuánto oras. No te estoy preguntando cuánto lees de la palabra de Dios. Te estoy preguntando cuál es tu nivel de la presencia de Dios. ¿Cómo está activa la presencia de Dios en tu vida? Hemos imitado al mundo. Se ha buscado el favor popular. Hemos fabricado delicias para sustituir el gozo del Señor. Y hemos producido últimamente un poder barato y un poder sintético que solamente le dura a la congregación menos de una semana, porque a media semana están llamando diciendo que necesitan oración. No hemos podido llevar a las personas el poder de la palabra que transforme vidas, que los haga que ellos busquen a madurar en la presencia del Señor. Hemos logrado simplemente producir un sabor sintético que produce cristianos flacos, que produce cristianos no saludables. Necesitamos volver nuevamente a la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos volver nuevamente a esa comunión con el Espíritu Santo, a esa llenura que trae la revelación, y esa revelación trae una convicción en nuestra vida y trae revelación en la cual nosotros podemos saber qué es lo que tenemos que hacer y cómo caminar. Este año necesitamos revelación del Espíritu Santo. Necesitamos palabra fresca de parte de Dios. Necesitamos todos los días esa nueva comunión. No lo tengamos con el conocimiento solamente al Espíritu Santo. Tengámoslo en el corazón, el fruto del Espíritu en nuestra vida. ¿Cuánto fruto del Espíritu producimos nosotros a las almas? Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que hay en ti. Avívalo. En otras palabras, si hay un don del Espíritu Santo en tu vida y está apagado, no es culpa del Espíritu Santo. Es mi trabajo volverlo a avivar. No es trabajo del pastor, no es trabajo de los sugieres, no es trabajo del diácono, no es trabajo de tu líder de célula, no es trabajo de nadie avivar tu vida. Es tu trabajo, es mi trabajo, volver nuevamente a que el Espíritu Santo no sea solamente un Dios de conocimiento, sino que sea el Espíritu Santo, el Dios que activa mi vida para hacer la voluntad del Padre. Hermanos, necesitamos volver a la presencia del Señor. Ahí en tu casa, si tu iglesia no tiene servicio, vuelve a la presencia del Señor ahí en tu hogar. Vuelve a tener comunión con Dios. No te sueltes de la mano del Espíritu Santo. No te sueltes de la presencia de Dios. Sé lleno una vez más. Aviva el don de Dios en tu vida. Si Dios hasta ahora te ha permitido vivir, quiere decir que Dios tiene propósitos para tu vida. Si el COVID no te ha matado, si Dios no te ha llamado a su presencia todavía, quiere decir que cosas grandes todavía Dios quiere hacer en tu vida. Quiere decir que Dios todavía tiene planes para ti. Toma ese momento para poder hablar con Dios. Padre, bendice a los hermanos que están ahí, Señor, en sus hogares. Que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, vuelva una vez más a sus vidas. Que la revelación en este año sea fresca. Que tu propósito, Señor, puedan cumplirse. Que tu propósito puedan volver a llenar nuestras almas y nuestros corazones. Que podamos volver, Señor, a aquel lugar de encuentro contigo. Que podamos volver, Dios mío, a aquella comunión, oh Padre amado, donde se deleita nuestra alma, llenándose del Espíritu Santo. Que vuelva a haber aquella convicción, oh Dios mío, en la cual nosotros, oh Padre amado, sabemos que el Espíritu Santo guía nuestra vida a cada instante. Te pido por la iglesia alrededor del mundo, oh Dios mío, que pueda volver nuevamente, oh Padre amado, a esa llenura de tu presencia, al poder del Espíritu Santo, Señor, que transformó naciones, que transformó miles de almas, que transformó miles de personas, Señor, alrededor del mundo, bajo aquella unción con la cual los discípulos actuaron, oh Dios mío, llevando tu palabra. La necesitamos una vez más en este lugar. La necesito en mi vida. La necesitamos aquellos que están viendo, escuchando este mensaje. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Gracias por habernos acompañado. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido una bendición para su vida.
Si les gustaría recibir nuestros mensajes semanales, suscríbete a nuestro canal y compártelo con alguien más. Y por último, si les gustaría donar en nuestro ministerio, el link para hacerlo va a estar en la descripción de este video. Que Dios los guarde y los esperamos en la siguiente transmisión.